Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde estén. Los saluda desde Los Ángeles, California, Néstor Fantini, coeditor de Hispanic LA, la revista online de opinión que organiza esta reunión mensual del Fogón, que es en realidad una reunión de amigos, ¿sabes? Amigos de todos los rincones de América Latina, Canadá y Estados Unidos. Amigos que nos juntamos para charlar en un momento de política y literatura. Y antes de empezar, un saludo especial a los miembros de nuestro panel, que incluye a Mariano Saravia en Argentina, a César Marcus en Estados Unidos, Bruno Lima Rocha en Brasil, Máximo Carneluti en México, y nuestro estimado Raúl Yarul, que típicamente también se conecta desde El Salvador, que es parte del panel, se disculpa y lamenta su ausencia, ya que en este preciso momento está en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero mandó un texto hace poquito que dice: hola Néstor, eh, me hubiera encantado participar en este encuentro, pero a las 4 horas de México, aquí estoy en estos días, debo estar en un compromiso importante en el Zócalo capitalino. Es el lanzamiento oficial de la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum y estaré cumpliendo una tarea diplomática política. Sin duda el encuentro del viernes con Grabois ayudará a darle otra perspectiva a la situación argentina, que como te imaginarás, sigo con todo detalle. Abrazo fuerte. También nuestro saludo para Gabriel Lerner, fundador y coeditor de Hispanic LA, Adriana Brief, coordinadora de nuestro segmento de literatura, y para nuestro fotógrafo Francisco Lozano, un especial saludo, ya que semanas atrás estuvo cubriendo la elección de El Salvador y fue hostigado y brevemente detenido por las autoridades del régimen de Bukele. Así que un gran abrazo de Francisco y de excelente tu cobertura ahí del proceso electoral, y toda esta fantochada que tuvo lugar. Tema del Fogón de Marzo: Argentina. Mi querida Argentina, que sin duda está experimentando una brutal imposición de decretos, regulaciones, que han generado una contracción masiva del consumo. Y por supuesto, esto implica un deterioro de la calidad de la vida de los trabajadores, de las clases medias y pequeños empresarios. O sea, es una situación desesperante en donde ya se estima que 57% de la población, 57, sí escucharon bien, casi 60% de la población vive por debajo de niveles de pobreza. Y aún más grave, 15% en estado de indigencia. Alguien que viene con una tradición de lucha por estos sectores más marginados de la ecuación social, es el líder de organizaciones sociales y ex candidato presidencial en las PASO, Juan Grabois. Y yo me tiento de ser quien lo presenta, porque es verdaderamente un honor, pero le vamos a dar ese honor de presentarlo a Grabois, a nuestra querida voz de Hispanic LA en Argentina, que estuvo involucrado en estos contactos. Así, Mariano Saravia, por favor. Ahora, ok, ahora sí se te escucha, Mariano, ¿Ahora adelante. sí? Sí, sí, adelante. Bueno, muchas gracias. No sabía qué pasaba. Gracias, Néstor, y buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Depende la hora y dónde estén. Bueno, mientras esperamos que entre Juan Grabois, ahí me dice Gonzalo Sí. Armua que entró, es el responsable de Relaciones Internacionales del Partido Patria Grande. Mientras lo presento primero a Gonzalo y después a Juan.
Les cuento que sí, es como dice Néstor, esto principalmente para los hermanos y hermanas que no son argentinos o argentinas. Ese indicador del 57% es de la Universidad Católica Argentina, el 57% por debajo de la pobreza, pero es de enero, tengo que decir. O sea que pasó enero y pasó febrero y seguramente hoy estamos por encima del 60% de pobreza. Es inédito en la historia de la Argentina que un gobierno en 2 meses, en 3 meses, haya sumado 15% de pobres, porque cuando asumió había 44% y hoy hay más del 60%. Esta noche habla el presidente Milei frente a la Asamblea Legislativa, abriendo las sesiones del Congreso del año, y hasta en eso hace un show, quiere ser disruptivo, siempre se hace a la mañana, él lo va a hacer dentro de un rato, dentro de una hora, a las 9 de la noche, hora argentina, y hay muchísima movilización en este momento en el Congreso, con un Buenos Aires militarizado, porque claro, este plan antinacional y antipopular no cierra sin represión. Bueno, este, Gonzalo Armoa es un amigo, es un compañero. Él me ayudó a conseguir que Juan Grabois estuviera con nosotros. Nosotros hace mucho que queríamos tenerlo a Juan y quiero primero darle la bienvenida a Gonzalo y que nos diga si Juan ya está entrando a la reunión. ¿Estás por ahí, Gonzalo? Hola Mariano, ¿cómo estás? Bueno, gracias ahí por el saludo, por la presentación. Ahí Juan ya entró, está todavía muteado, pero ya está dentro de la sala. Y bueno, saludarles a todos, a todas quienes están hoy participando, agradecerles también el interés, la preocupación de lo que está pasando en Argentina. Y bueno, Juan va a explicar mejor cómo estamos viendo el escenario, cuáles son los puntos de resistencia que estamos tratando de organizar y cuál es la perspectiva que queremos dar para transformar la Argentina, ¿no? Para convertir a nuestro país en una Argentina humana y una América Latina también unida y mucho más igualitaria como soñaron nuestros libertadores. No quiero hablar mucho más, pues ya está ahí Juan, que viene también de un día largo, así que Juan, ¿andas por ahí? Sí, bueno, déjame que lo presente entonces Perfecto. para las compañeras y los compañeros. Primero a vos, Gonzalo, y a Juan les digo que este es un grupo, como dijo Néstor, muy amplio. En general somos todos y todas latinoamericanas. Algunos y algunas viven en Estados Unidos, en Canadá, pero también hay gente de México, de El Salvador, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, y por supuesto también de Argentina, muchos de Argentina. Esta convocatoria se ha ampliado por la presencia de Juan. Hay gente de otros grupos. En general es toda gente, eh, digamos, preocupada, comprometida con su tiempo y con su tierra. Muchos y muchas exiliados de la dictadura. Ese es el grupo de Hispanic LA, que además hace una revista digital en Los Ángeles. Y de Juan Grabois digo dos cosas que me pidió Néstor para presentarlo. Bueno, primero, es un referente político fundamental hoy en la Argentina. Quizás me parece que hay dos personas que en el mundo están diciendo las cosas como son con respecto al gobierno de Argentina. Una es Juan Grabois y la otra persona es el Papa Francisco, que dicen cosas que ningún otro dirigente político está diciendo. Pero además Juan Grabois es abogado, sociólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires, es fundador del movimiento de los trabajadores excluidos allá por el 2001, con los cartoneros, con los costureros, con mucha gente excluida del sistema. También es fundador de la CETEP, hoy UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Social, fundador del Frente Patria Grande, que hoy es Partido Patria Grande, y precandidato hace menos de un año, hace 8 meses, fue precandidato de Unión por la Patria a presidente de la Nación y sacó 1.500.000 votos, que no es nada poco. Así que, bueno, no digo mucho más. Gracias a Juan y gracias a Gonzalo. Y Juan, te doy la palabra. Un poco la dinámica es que vos hagas una presentación de cómo estás viendo la situación y después la gente que está en esta reunión pueda preguntarte cosas. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Estamos viviendo efectivamente
una situación muy terrible desde todo punto de vista, inédita y bastante inesperada, porque Argentina se ha convertido, como lo fue Chile en otro momento, en un laboratorio de un experimento peligroso a escala regional e internacional. Javier Milei es una celebridad cuya principal característica es plantear abiertamente que la justicia social es una aberración y otorgar la dignidad heroica a los dueños de las grandes corporaciones, es decir, ellos son los dueños de la humanidad, ellos son los héroes que proveen el bienestar. Toda acción de los estados en favor de su pueblo es un robo porque implica el pago de impuestos y la justicia social como concepto mismo es una aberración. Es decir, da un salto entre las críticas tradicionales a cualquier connato de estado de bienestar o a cualquier... las críticas tradicionales siempre fueron la ineficiencia, la corrupción, pero no el concepto en sí de justicia social. El cuestionamiento del concepto de justicia social es un salto de calidad. A esto se agrega, digo, lo que está sucediendo en la realidad, más allá de su posicionamiento como un líder internacional de algo que ya ni siquiera se puede llamar derecha, que es un planteo absolutamente deshumanizante. Eh, a eso se suma lo que está sucediendo en la materialidad de la vida cotidiana del pueblo argentino, que es este salto de 15 puntos porcentuales en la pobreza, que es básicamente la pobreza acumulada durante los mandatos de Mauricio Macri y Alberto Fernández, que los dos fueron mandatos que se caracterizaron porque durante los periodos de gobierno aumentó la pobreza. En el de Macri 10 puntos y en el de Alberto 5. Y no solamente un salto de esas características, también en la indigencia, aquí es la canasta alimentaria, es decir, la posibilidad de alimentarse, sino que lejos de aplicar algún tipo de política compensatoria, porque el aumento de la pobreza es producto de una devaluación del 110, 115% de la moneda, eh, lejos de aplicar algún tipo de política compensatoria, han destruido deliberadamente las políticas compensatorias que ya había, por ejemplo, la de los comedores comunitarios. Tomaron la definición de desfinanciar los comedores comunitarios y más recientemente los comedores escolares. Los comedores comunitarios son alrededor de 40.000 comedores que los movimientos populares organizamos en los territorios cuando volvió la necesidad de cocinar alimentos para los sectores populares en la devaluación que hizo Macri, ¿no? Que fue el primer salto de pobreza grande, según el indicador que se utiliza, que es el de la Universidad Católica Argentina, porque como el INDEC estuvieron manipulados los datos durante algunos años del gobierno de Cristina, eh, utilizamos ese, más allá del método, que desde luego es un método cuestionable y relativo como cualquier método, sí lo interesante es la serie, y la serie muestra que, bueno, existieron estos saltos que implican millones de personas, sobre todo de niños y niñas, que son los que componen la mayor parte de los fríos números que vemos, eh, que se alimentan en los comedores comunitarios, 40.000 comedores comunitarios, que en el caso, por ejemplo, de la organización de base eh, que nosotros fundamos en el 2001, son alrededor de 1.000 y pico, y después de las distintas federaciones y la CETEP y lo que ahora es la UTEP,
son como 25.000 de los 40.000, hay otros que son de la iglesia, hay otros pero la mayor parte son de las organizaciones que están agrupadas dentro de la UTEP. Eh, Muchos de ellos antes eran cooperativas de trabajo. Eh, Esos comedores se están terminando de desabastecer porque algunos tienen stock todavía y en algunos casos los gobiernos municipales y provinciales ayudan y bueno, con donaciones se sostiene lo que se puede, pero insisto, la paradoja o la situación excepcional es que incluso durante los gobiernos de Macri, por una cuestión de, de utilizar las herramientas de contención por conveniencia política, no por sensibilidad social, se llamaba a la Cruz Roja, que somos nosotros, y los alimentos estaban, y desde luego nosotros no vamos a decir cuanto peor mejor, y no, si los compañeros y sus hijos necesitan alimentos, se organiza la distribución de los alimentos. Bueno, lejos de aplicar esa política como compensatoria, se eliminó el financiamiento de los comedores comunitarios y más recientemente a los comedores escolares de las provincias, que había un fondo particular de fortalecimiento de comedores escolares que se eliminó. Por lo tanto, la demanda se duplica y la asistencia se anula. Con todas las políticas públicas destinadas al mejoramiento de la calidad de vida, la integración urbana de los barrios populares, es decir, la urbanización de las villas y de los asentamientos, las cooperativas de la economía popular, es decir, los grupos de trabajo que fueron formando los descartados del mercado laboral para obtener un ingreso mediante el trabajo comunitario. Todas políticas públicas que desde luego, como cualquier cosa, tenían sus deficiencias, sus desviaciones, sus errores. Todo eso fue prácticamente eliminado en un plazo muy, muy corto. Eh, si uno lo ve desde el punto de vista de la perspectiva de quienes promueven este proceso de deshumanización, la verdad que lo están haciendo muy bien. Es decir, no hay que subestimar. A veces yo veo en la dirigencia política que tiene la heladera llena y está un poco alejada de la realidad, que se ríen, que esto se va a caer, que el tipo es un loco, será lo que será, pero la verdad es que nos clavó una devaluación del 115%, destruyó las políticas sociales, hay un decreto de necesidad de urgencia que está todavía vigente y en términos de materialidad, en muy poco tiempo licuó los salarios, las jubilaciones y la asistencia social como nunca antes, por lo menos desde que yo tengo memoria. Ese es un aspecto, el aspecto material. Después hay otro aspecto político-institucional que es grave y que tiene que ver con un mecanismo de funcionamiento autoritario y unitario que genera una reacción que es los provincialismos, y los provincialismos que en algunos casos se exacerban al punto de parecerse a separatismos. Es decir, pareciera haber una provocación a una balcanización de la Argentina que se suma a la balcanización que sufre desde el siglo XIX América Latina y que es muy dañino. O sea, en la disputa por la coparticipación y a partir de las definiciones arbitrarias e inconstitucionales del gobierno de Javier Milei en relación al manejo de los recursos federales, la reacción es que las provincias empiezan a funcionar casi como sindicatos que pelean su propia paritaria y si no pueden resolver, se meten para adentro. O sea, hay un peligro de disgregación nacional que tiene una materialidad y una realidad que no es alarmismo, que es lo que sucede, a punto tal de que un gobernador del PRO, no, ni castrochavista, ni kirchnerista, ni de izquierda, amenazó con cortar el suministro de petróleo. Entonces, ahí vemos una situación, una acción que tiene una reacción que es destructiva. Y en el otro punto es que su prédica
a la vez de ser de una suerte de ultraliberalismo económico combinado con una política explícitamente represiva en términos de cómo procesa el Estado la conflictividad social, ha generado una reacción en la política, particularmente en el peronismo, donde empieza a introducirse un elemento fascistoide. Los gorilas en la Argentina inventaron que el peronismo era nazi, y el problema es que algunos nazis se lo creyeron, entonces hay una cantidad de nazis disfrazados de peronistas que consideran que el triunfo de Milei es producto del feminismo, el progresismo, es decir, de que el peronismo haya perdido su eje, pero no ponen el eje en la justicia social, sino en una suerte de nacionalismo en el que entra el machismo, la homofobia, el antisemitismo, eh, y, y que está empezando a ser atractivo, es decir, le está comiendo la cabeza a un montón de juventud que ven en la respuesta disruptiva frente al neoliberalismo de Milei una reacción disruptiva que es un, una opción de un peronismo fascistizado. Entonces, aparece este otro frente que combatir. Y la oposición política tiene una desorientación absoluta, las jefaturas tradicionales, particularmente desde mi punto de vista, en el caso de Cristina, no están ejerciendo esas jefaturas, guste o no guste como la haya ejercido en algún otro momento, es indistinto eso, es decir, no hay conducción en la oposición, no hay conducción política, ni colectiva, ni individual. Cada uno hace lo que puede o lo que no, o lo que no quiere hacer. Es decir, los dirigentes que tienen intereses más especulativos en términos de lo que va a pasar, etcétera, están como un submarino y levantan el periscopio, miran un poquito cómo está, vuelven a bajar el periscopio y cuando les conviene dicen algo, pero el pueblo está absolutamente desprovisto de liderazgos alternativos y lo que aparece como alternativa, además del planteo que hacemos nosotros, que es Argentina Humana, y es reafirmar que el problema no es que haya habido ampliación de derechos civiles en los periodos anteriores, el problema no es que haya habido ampliación de los derechos de las mujeres, el problema en todo caso es que aumentó la pobreza y que hubo una gestión de la economía y del Estado eh, que no fue verdaderamente popular ni con una perspectiva de soberanía. Lo que también crece paralelamente junto a nuestra alternativa es esta otra variante de la deshumanización, que es un pseudo peronismo fascistoide. Los movimientos sociales y el movimiento sindical están dando peleas y las estamos perdiendo. Básicamente las estamos perdiendo porque la estrategia fundamental es la devaluación y la consiguiente inflación o traslado a precios, y frente a eso la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras no llega, no llega, salvo en algunos sectores donde las patronales pueden pagar muy buenos sueldos porque exportan, etc. Entonces, pero no me quería ir de nuevo a lo social, sino específicamente a este problema político e institucional, que es el riesgo de disgregación nacional y la deshumanización como campo en el que hoy juega oficialismo y oposición, un sector. Eh, y el tercer aspecto, muy vinculado al anterior, es lo que Milei llama la batalla cultural, que lo hace citando permanentemente a Gramsci y planteando que así
como existe en su imaginación una especie de complot marxista, leninista, gramsciano internacional para infectar la cultura de elementos socialistas, él tiene que dar una batalla cultural. Y esa batalla cultural consiste básicamente en destruir los principios de un humanismo elemental, los principios de solidaridad más básicos, los principios, desde luego, ni que hablar de soberanía política e independencia económica, cuando ya el principio de justicia social está cuestionado. Y en ese sentido, toda expresión de disidencia recibe rápidamente una reprimenda, a veces directamente del presidente, a veces de sus ministros y en general de los medios de comunicación con los que el presidente Milei tiene una relación ambigua. Por un lado, apoyan su programa económico claramente corporativo. Por otro lado, como existen microdisputas de poder con el grupo que orbita alrededor de Mauricio Macri, cada tanto lo sacuden un poco para negociar. Ese es el panorama que tenemos. Es un panorama en el que todos los signos meteorológicos de una crisis de gobernabilidad están en el aire, pero mi preocupación no es tanto esa, porque crisis de gobernabilidad en la Argentina hubo muchas y eso no es un problema en sí mismo. Existen mecanismos constitucionales para resolverlo. Lo que yo veo es que si se consolida este modelo, vamos a asistir a una implosión del tejido social de la Argentina, que ya venía muy, muy debilitado, de los últimos 8 años por lo menos, muy debilitado, pero que con este golpe va a implicar una ruptura difícil de recuperar. Los que estamos tratando de dar pelea, tenemos un nivel de agotamiento colectivo muy grande, hay un nivel de hostigamiento que desde luego todavía, gracias a Dios, no hay asesinatos, no hay torturas, no hay ninguna de las cosas que sufrieron probablemente algunos de ustedes y nuestros compañeros y compañeras que lucharon en otro momento de la historia, pero sí hay una persecución y una presión psicológica, comunicacional, un amedrentamiento, amenazas, eso es el pan de cada día. Ese es el panorama. En ese marco, eh, nosotros veíamos que era importante fortalecer los nexos de solidaridad internacional, tanto para que haya, que la vista esté puesta en lo que está pasando acá, ¿no? Que se observe lo que está pasando acá, que se difunda lo que está pasando acá, eh, como para poder también resolver algunas cuestiones elementales, incluso vinculadas a poder sostener los comedores o poder sostener algunas actividades en la economía popular, es decir, apelar a la solidaridad internacional, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de los derechos humanos, como desde el punto de vista del sostenimiento de las tareas de justicia social. Te puedo interrumpir ahí, Sí, sí, ya había Grabois. terminado. Sí. Eh, y primero y fundamental, o sea, te quiero agradecer por participar en el fogón. Como dije antes, o sea, es un verdadero honor. ¿Ah? Hemos recibido a eh, ex candidatos presidenciales aquí, ex ministros, líderes políticos, escritores, pero para mí, de verdad, de todo corazón, es todo un honor tenerte aquí por todo lo que representas para ciertos sectores del pueblo argentino. Mi pregunta específica, Grabois, está conectada, digamos, con lo que está, bueno, lo que ha venido ocurriendo con la cuestión del lawfare en muchas partes de América Latina, en Brasil con Lula, en Argentina con Cristina Kirchner.
¿Ves que hay un embate directo contra algunos dirigentes de la administración anterior que probablemente también te podría afectar? Ya específicamente hay denuncias contra el expresidente Fernández. Por supuesto, ya sabemos las denuncias que contra Cristina y lo que viene ahora en Comodoro Pi en los próximos días. Eh, y aparte hay también se ha alegado cierta malversación de fondo conectado con ese fondo fiduciario en donde te nombran, donde aparece en cierta forma la misma huella digital de estos esfuerzos de lawfare que evidentemente se están desarrollando ciertos sectores. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta, porque no creo que tenga mucha oportunidad de hacerte otra, es mencionaste la situación desesperante de los comedores de algunos sectores en los barrios populares. ¿Qué podemos hacer desde el exterior a través de Juan Grabois y de las organizaciones conectadas con Juan Grabois para ayudar y apoyar, digamos, a esta gente que está en una situación desesperante? Primer punto, el gobierno no tiene una rosca judicial como durante el gobierno de Macri, propia. Eh, los mecanismos del lawfare que vimos operar en los años anteriores no están operando de la misma manera. Hasta tiendo a creer que no lo hacen porque no lo necesitan, porque no hay una resistencia que, que todavía lo amerite, lo cual no quiere decir que no los activen más adelante. En relación a las alegaciones sobre el Fondo de Integración Sociourbana, no hay denuncias en la justicia, una campaña de desprestigio en los medios de comunicación, no solamente contra mí, sino fundamentalmente para desprestigiar el fondo y manoteárselo. Es decir, lo que hicieron fue la plata que iba para los barrios populares, a la semana de que empezó la campaña, ya tenían preparado el decreto, decretaron la anulación del 97% del financiamiento que tenía el programa de integración urbana de los barrios populares. Lo mismo había pasado con los comedores comunitarios. Hicieron una campaña de desprestigio contra los comedores comunitarios y después le manotearon la plata. Es decir, no están todavía aplicando mecanismos de persecución judicial abiertos. Eh, Probablemente los apliquen en el futuro cuando terminen de encontrar los canales comunicantes con la mafia judicial, que no es todo el Poder Judicial. Es una parte del Poder Judicial. En relación a la forma de colaborar, después por ahí Gonzalo Armúa les puede decir las asociaciones civiles o eh, eso, lo que haya, ropa, comida, plata, lo que haya, sirve. No sé bien cómo se maneja administrativamente, pero Gonza seguro que averigua y les dice, él por ahí puede poner en el chat su mail o no sé, buscan alguna manera de, pero todo sirve, todo suma. Bueno, Aquí lo Néstor, tenemos al ¿puedo? vecino Lima Rocha que tiene una pregunta y después la hace su hijo. Adelante, por favor. Ahí va. Juan, muchas gracias por estar acá. Aquí, perdón. Yo dejé Buenos Aires en el 15 del último diciembre de 2023 y viví en el barrio de Flores por 5 meses. Tenemos una compañera común, Lara Sibeli. Yo la conocí en los tiempos de La Plata, un MUP y AUCA. Y la pregunta va un poco por ahí también para Radio SDN San Luis, la provincia de San Luis. ¿Qué cambio cultural tú has notado en los barrios populares de las villas? De, por ejemplo, la acumulación del sujeto social trabajador desempleado, que después lleva el apodo de piquetero, para esta acumulación de la ultraderecha a través de Milei en los últimos 8 años. ¿Qué ha cambiado de formación de mentalidad en los barrios populares de Argentina, de la generación que culmina en 2001 y la otra generación más que culmina en la victoria de Javier Milei? Gracias por estar acá. Yo creo que se dio fundamentalmente, a ver, a partir del proceso de recuperación económica después de la crisis del 2001, se consolidó una dualidad
en la clase trabajadora entre los asalariados y profesionales y técnicos independientes, por un lado, y un sector creciente que aún en los mejores momentos estuvo por encima del 30% de la fuerza de trabajo, ahora está en un 55%, que realizan actividades informales de subsistencia, y nuestra tarea desde el 2001 para acá fue la organización de ese sujeto en tanto trabajador y no en tanto desocupado. Porque la idea del desocupado implica que son personas que no hacen nada. Y todos nuestros compañeros y compañeras trabajan mucho, o en el reciclado del cartoneo, o en el sector textil, o en la construcción, o en el sector sociocomunitario, que va desde preparar los alimentos en los comedores hasta cuidar a los chicos y otras tareas de cuidado, en el sector de la agricultura familiar. Es decir, la matriz organizativa fue cambiando y se fue fortaleciendo a partir del desarrollo del concepto y la práctica de economía popular. La contracara de esto, que es un proceso muy positivo de organización comunitaria y que es lo que hoy todavía sostiene el tejido social en las barriadas, es una penetración creciente del narco. Penetración creciente del narco que, cuando la alternativa laboral de la economía popular sea una economía popular espontánea y dispersa, una economía popular organizada, o incluso el trabajo asalariado registrado, tiene un ingreso económico tan bajo que hoy está, como vemos, trabajadores asalariados, registrados, no registrados, cuentapropistas, trabajadores de economía popular, muy abajo de la línea de pobreza. Para decirlo gráficamente, un chico que trabaja en una pizzería en una barriada puede ganar 10.000 pesos por día y trabajando 8 horas. Y vendiendo droga enfrente, gana 30.000 y 4 o 5 horas. Bueno, entonces eh, la competencia y el sistema ha puesto empoderado la penetración de la narcoestructura, con consecuencias tanto en la vida de quienes están metidos en esas redes por una situación de necesidad, como quienes están en situación de consumo, que ha crecido muchísimo. Y eso empieza a formar parte de la subjetividad colectiva en las barriadas, desplazando a los valores comunitarios que siempre fueron el baluarte, ¿no? Del pueblo pobre. Ese es el riesgo mayor, y eso se está profundizando muchísimo. Por eso hay un proceso de deshumanización muy grande. ¿Qué implica eso en términos de por qué se tradujo en un voto importante en los sectores populares a Milei? Hay muchas teorías. La mía es, creo que bastante simple. El gobierno anterior terminó con 100 y pico% de inflación, con una pobreza creciente y sin cumplir con su contrato electoral y con la promesa de empezar por los últimos para llegar a todos. Entonces, la desesperanza genera que los falsos mesías tengan, los flautistas de Hamelin, la música suene dulce, y este tipo estaba planteando de que esos pesos devaluados se iban a convertir en dólares. eh, y, y bueno, también, no quiero poner místico, pero lo que sucede, Milei no es la deshumanización, es consecuencia de un proceso de humanización que empezó antes. Eh, Rodrigo, adelante, por favor. Ok, hola Juan, muchas gracias. Yo te hablo desde Toronto, desde Canadá. Ya tomé nota del mail de Gonzalo para ponerme en contacto con el tema de la guita que se puede conseguir desde acá. Tengo dos preguntas, si puede ser una, la hace mi esposa que está escuchando acá en el teléfono, porque viene manejando del laburo. Es si vos no pensás que la pata de los gobernadores, la mesa de los gobernadores, podría ser una forma de articular una buena oposición al gobierno de Milei, ¿no? Esta es la pregunta que hace Sandra. Yo le agregaría que me recuerda lo que hizo
con lo que hice en otras partes del mundo, probablemente con la larga marcha, con lo que hizo Chávez en Venezuela, por ejemplo, que recorrió pueblo por pueblo, que por ahí es medio difícil hacerlo porque es desgastante, ¿no? Pero digo, bueno, esa es una cosa. Y la otra cosa es que nos gustaría, nosotros dos que somos periodistas con mucho trabajo aquí en Canadá desde hace muchos años, ver de poder difundir información cierta que quiebre el relato mentiroso de los medios de comunicación, que es lo que reproducen los medios de acá. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para poder tener buena información? Digo, yo si reproduzco lo de Clarín Nación, me suicido, pero también si tomo lo de los compañeros más progresistas, es una visión que es muy local y que se hace difícil poder traducir eso a medios internacionales. Y Bien, gracias. no, por favor. Lo segundo, nosotros estamos trabajando en un esquema de comunicación que esté ayornado que esté diseñado para que se pueda comprender fuera de la Argentina. También, bueno, Gonza queda como contacto para eso. En relación a los gobernadores, sí, efectivamente puede haber una coalición de gobernadores, una liga de gobernadores que haga de contrapeso al gobierno, pero hasta ahora, más que funcionar como elemento, o sea, de oposición parlamentaria, que es muy importante, no logra frenar el core de la política del gobierno, que es la destrucción de la masa salarial y de la base monetaria de la Argentina. Porque el objetivo central es la dolarización. El trabajo sucio que viene a hacer Milei es la dolarización. Después, las corporaciones lo pueden utilizar como preservativo y tirarlo. Pero el trabajo fundamental es una dolarización, que es una dolarización absolutamente miserable, ¿no? Una dolarización con salarios de $150, con suerte, para el sector registrado. Eh, Además de otras cuestiones geopolíticas, culturales, etc. Eh, entonces, es un contrapeso, pero es un contrapeso parcial. Como siempre ha sucedido, por lo menos de que yo tengo uso de memoria, solamente la movilización del pueblo masivamente, de los más humildes, de los sectores medios, puede frenar el- la ofensiva brutal que existe contra la sociedad y contra la naturaleza, porque claramente la desregulación en los controles ambientales es parte de la misma política. Eh, decía antes que está haciendo las cosas bien desde el punto de vista de ellos, porque lo han hecho a una velocidad, lo han hecho muy rápido, digamos, cuando todavía les quedaban elementos de legitimidad. Siguen teniendo elementos de legitimidad a pesar del aumento de 15 puntos de la pobreza. Entonces, la resistencia activa, poner la cara en este momento, ahora empieza a ser un poco más fácil, pero al principio era muy, muy difícil y entonces eso generó quedamos muy solos, algunos. Y, y bueno, ojalá que los gobernadores, yo hablo con muchos de ellos, no se cierren a los provincialismos, y formen parte de un frente de resistencia contra la política del gobierno. Pero eso todavía está por verse. Eh, Antes que me pregunte César y después Sabrina, Grabois, ¿me podrías explicar un poquito tu conexión con el Papa Francisco? Y en particular, o sea, ¿cómo interpretaste esa foto en la cual el Papa se reúne con Milei, que la comunidad internacional lo vio como, muchos lo vieron como un visto bueno que le dio el Papa inicialmente, ¿ah? Soy miembro del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede por mi vínculo con él cuando era obispo. Yo nunca milité en la iglesia, eh, pero tuvimos mucho apoyo suyo cuando era obispo, ¿no? Y después de ese apoyo, ese vínculo nos permitió organizar 3 encuentros mundiales de movimientos populares, 4 en realidad, uno fue virtual durante la pandemia.
en el que hay unos discursos muy fuertes y muy importantes de Francisco. Y surge la consigna de tierra, techo y trabajo, que es la que adoptamos en muchos países de América Latina como consigna de los movimientos populares. En relación a la visita o el encuentro que tuvo con quien es el representante legal de su país, su presidente. Si a un cura, a un buen cura, alguien le pide un abrazo, lo tiene que abrazar. Si alguien le pide perdón, lo tiene que perdonar. Y si alguien le pide conversar, tiene que conversar. Y mire, le pido un abrazo, le pido perdón y le pido conversar. Después hay una sobreinterpretación de esos, entre comillas, gestos que se ve desde otra hermenéutica, ¿no? Desde la pastoral. Pero si alguno tenía alguna duda de cuál es el pensamiento del Papa, que lo dice permanentemente, anteayer creo que fue, hubo una reunión del Comité Panamericano de Jueces eh, que promueve también la Santa Sede, donde el Papa mandó un video en el que nos reafirma su posición en relación a lo que es la justicia social y establece esta diferencia entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio, ¿no? O sea, que un mal gobierno pierde legitimidad en su ejercicio. Gracias, gracias, Gabrois. Y ahora tenemos a César. Breve la pregunta, por favor. Tenemos poco tiempo. Y después Sabrina y Pablo. ¿Mm? César, César. Buenas tardes. Eh, Primero te digo que hace un par de años que vi un... ¿Me escuchan? César, no se entiende, aparentemente hay problemas Hola, con hola. con tu audio. Por favor, escribí la pregunta en el chat, y la vamos a leer. Mientras tanto, Sabrina, adelante, por favor. ¿Ah? Sabrina. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias, Juan, por tu tiempo. Y solamente es bien cortito. Soy profesora de Historia Latinoamericana en la Universidad de Washington State y estoy trabajando en los últimos meses con Gonzalo para ver cómo podemos organizar esta red de argentines latinoamericanos por fuera en Estados Unidos. Hay algunos ejes que estamos hablando, algunos ya los mencionó Juan, en torno a lo comunicacional, a la investigación, a cómo se habla de lo que está pasando en Argentina por fuera de Argentina. Creo que es algo que trajo ahí uno de los compañeros que habló hace unos minutos. Me parece que tenemos que organizarnos también para dar esa batalla cultural y también para ver de qué forma podemos organizar y aportar desde lo financiero, teniendo en cuenta nuestros privilegios desde este lado del mundo, aunque todos somos trabajadores y tampoco somos millonarios. Me parece que está bueno poder pensar coordinadamente cómo podemos dar una mano. Así que voy a dejar mi email en el chat para quienes se vayan de esta reunión con ganas de seguir esta conversación, eh, para que podamos ver cómo podemos seguir articulando por fuera de este espacio de una hora. Así que dejo ahí mi contacto para que sigamos ahí la charla luego del evento. Gracias. Muchas gracias. Adelante, César, no sé si se te escucha porque no leí que hayas escrito algo. Pablo, por favor, adelante con tu pregunta. Ahora me escuchan. No se Hola, te escucha bien. No. Por ¿me favor, escuchan? poné mute y escribí la pregunta. Gracias. ¿Ah? Pablo Balustra, adelante. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, buenas noches desde Córdoba. Mi pregunta va por el lado de la vicepresidenta, Victoria Villarroel. ¿Cómo ves vos el rol que está cumpliendo ella y- y puertas adentro, cómo ves vos que puede digerir el partido militar en ese nacionalismo exacerbado que tienen siempre, digamos, la dicotomía que hay hoy entre la casta militar que siempre dijo proteger los intereses del país, con la contradicción de la venta y el remate del país hoy?
Es una pregunta interesante. Villarroel está conspirando abiertamente para que se caiga cuanto antes el gobierno y no precisamente para defender los intereses sociales de los pobres. Es decir, hay una ruptura muy evidente, esto lo sé de primera mano, entre Javier Milei y Villarroel. Villarroel ha hablado con muchos gobernadores para garantizarles un gobierno más racional. Villarroel es además una mujer muy culta, muy formada, una psicópata absoluta, eh, a diferencia de Milei, que tiene otros rasgos, es decir, su mente funciona distinto. Y mi previsión es que hay un riesgo muy serio de que algunos caigan en la tentación de buscar una salida por ahí. No veo participación de los militares en actividad en relación a eso. He consultado bastante porque hubo cambios en las cúpulas. He hablado con exministros de Defensa. Nadie ve que exista algún tipo de movimiento en las estructuras militares. En todo caso, lo que me han dicho, me ha dicho una persona que sabe mucho del tema, en todo caso lo que se hizo fue para evitar una acción en caso de que Milei decida cerrar el Congreso, es decir, una acción de reapertura del Congreso. Sacaron a los que tenían el manual democrático y dejaron profesionalistas. Eso es lo que me han dicho. Yo la verdad no soy un experto en el tema. Lo de Villarroel es político, ¿no? Es una visión de una ultraderecha más tradicional, no anarcocapitalista, también de un pseudonacionalismo, que fácilmente podría empalmar con estas expresiones que se van desarrollando de que se ha vuelto cool un peronismo fascistoide en oposición a el progresismo que tuvo también sus oscuridades durante la etapa anterior, ¿no? Las oscuridades que son básicamente pensar que los problemas se resuelven con el pico, pensar que los problemas se resuelven con una cuestión gramatical, eh, nombrar muchos funcionarios y cambiar poco la realidad. Entonces, sobre la base de ese fracaso, de un progresismo elitista, aparece esto que les contaba antes, este fenómeno de que se vuelve cool ser un pseudo peronista ortodoxo que lo más parecido para los que tienen referencia histórica es la Concertación Nacional Universitaria, digamos, ¿no? La AAA. Eso es lo que quieren vender como eh, la disrupción de la disrupción. Pero bueno, sí, lo de Villarroel es preocupante. Gracias, Graboy. Rubén, adelante, por favor. ¿Cómo te va, Juan? Rubén Darío de Buenos Aires. Tengo vínculo en Córdoba, así que Mariano me pasó el enlace y gracias, Mariano. ¿Se Hola, escucha? ¿Se escucha bien? Sí, sí, Rubén, por favor, que siga Dale. Rubén. Adelante, por favor, Rubén. Te escribí en el chat para que me ayude por memoria a mí, pero también para preguntarte, me preocupó lo que dijiste, el agotamiento en esta batalla, por decirle así, o como sea, por vos, pero también por toda la gente y por el contexto en general. Yo distingo, me baso también en teorías anteriores que he leído del neoliberalismo, el área política, económico y cultural. Político, ya dijimos, están en contra del sistema casi democrático, están trabajando en un proyecto que es dinamitar la democracia, las democracias. En lo económico, ni hablar, ya sabemos qué es lo que es. Pero en lo cultural, también en los tres se están perdiendo las batallas, como dijiste, ¿vos sentís así? Sí, sí. Se está perdiendo la batalla en los tres. Es decir, hace un año nadie se autopercibía libertario, no existía esa identidad política. Hoy el 15% de la población se identifica como libertaria, que obviamente no tiene nada que ver con los libertarios de los viejos anarquistas, ¿no? Es decir, con un pensamiento de individualismo extremo y de que la justicia social es una aberración. Y ha retrocedido la valoración de la democracia y de la solidaridad como valores en nuestro país, en los estudios
de opinión que se hacen, y es lo que yo percibo también en la calle. Y cuando tambalea un poco, o pareciera tambalear, cuando discute con artistas, etcétera, no es que tambalee porque tambalea su planteo cultural, sino porque se mete con gente que tiene micrófono, cosa que es muy bueno, ¿no? Porque por lo menos una bala le entra. Pero en todo el ataque contra el rol del Estado en la redistribución de la riqueza, en la garantía de justicia básica y de derechos sociales, eh, y en el planteo hiperindividualista viene ganando. Ya muestra algunos síntomas, desde luego, de debilitamiento, pero viene ganando. Grabois, muchas gracias por tu respuesta. Hago la última pregunta. César aparentemente no pudo escribir la suya en el chat. Eh, Juan Grabois, Ahora, Juan Grabois, ¿me presidente escuchan? en un futuro. Juan Grabois, Hola. presidente. Por favor, César, bloquea el audio porque no se escucha, hay mucha interferencia. Gracias. Juan Grabois, presidente en un futuro, ¿cuáles serían sus prioridades en su administración? Hay hay un eje que yo creo que puede liderar un conjunto de políticas de desarrollo humano, que es el eje de la tierra y la vivienda. En la Argentina hay un déficit habitacional brutal, niveles de hacinamiento tremendos, 11 millones de personas que son prácticamente siervos de la gleba modernos porque dejan el 60% de su salario, el 50% de su salario en alquileres, y tenemos el 93% de la población en ciudades, en una Argentina macrocefálica. Y planteo esto no porque sea un tema aislado, no se puede escindir de la macroeconomía, no se puede escindir del problema de la deuda, no se puede escindir de todas las circunstancias macroeconómicas que nos condicionan, pero es un eje que tiene que ver con la vida cotidiana de nuestro pueblo, con el sufrimiento cotidiano de nuestro pueblo, y que además es un gran dinamizador de la economía interna, la construcción y el desarrollo urbano, la recuperación de los pequeños pueblos, la creación de nuevos pueblos, nuevas ciudades, la recuperación de la ruralidad. Tenemos solamente 4% de población rural dispersa, es una cosa inédita en Latinoamérica. Eh, y nosotros planteamos que tiene que haber tres ejes, ¿no? La planificación quinquenal, por lo menos, por eso desarrollamos el Plan Quinquenal de Desarrollo Humano Integral, que después González puede mandar el link, que fue la plataforma con la que hicimos la campaña con Paula Valmedina. La autoridad política, que es reconstruir fundamentalmente a partir del ejemplo de una vida al servicio de los demás, y de tomarle en serio las cosas, de no boludear en la función pública, y no poner a los amigos y a los parientes y a los compas de la orga, sino a la gente que por conocimientos o por experiencia vital tiene capacidad de llevar adelante correctamente la función. Es decir, que el Estado no sea un botín, porque la verdad que lo que ha sucedido durante el gobierno de Alberto Fernández es que hubo un loteo absoluto y un reparto irracional de los ministerios, sin ninguna coordinación, sin ninguna planificación y sin autoridad política. Y el tercer elemento es la participación comunitaria, la participación de las organizaciones libres del pueblo, del tercer sector, de como lo quieran llamar, pero una democracia participativa a través de lo que ellos llaman intermediarios, y para nosotros es la comunidad organizada, las organizaciones libres del pueblo, que es el segundo espacio de cohesión después del núcleo familiar. Esa es un poco nuestra orientación, nuestra estrategia, y el Plan de Desarrollo Humano Integral es algo que seguimos
diseñando cotidianamente con áreas que van desde ciencia y tecnología hasta seguridad e inteligencia, es decir, no únicamente los ejes de tierra, techo y trabajo, que son los que nos apasionan más porque tienen que ver con nuestra trayectoria como luchadores sociales, sino con un proyecto de país integral, con un alto nivel de planificación, donde el sector privado desde luego tiene un rol, pero la dirección del proceso tiene que ser democrática y eso implica la dirección pública del proceso socioeconómico, o por lo menos una orientación pública donde en el centro está el ser humano y la naturaleza y no la maximización de las ganancias, que es lo que mueve el mundo hoy, ¿no? Y creo que lo hacemos con mucha seriedad y con mucho criterio de realidad, pero sin ese falso pragmatismo que implica la administración de la realidad y no una búsqueda genuina de transformación. Muchas gracias, Grabois. Ha sido un honor tenerte aquí en este espacio fundamentalmente, no solamente porque te percibo como una voz de todo un sector que históricamente ha estado marginado en el país, sino también como una alternativa razonable, políticamente razonable para los sectores trabajadores, para la clase media y para el pequeño empresariado argentino. Dada la situación desesperante que sufren algunos sectores en este momento y la amenaza a las instituciones argentinas, esa amenaza autoritaria que puede ir muy lejos, realmente esta creo que es una voz más que razonable. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos. Un abrazo grandote, también un Gracias a abrazo todos. a Gonzalo, a Mariano que facilitaron este encuentro. Y antes de cerrar, entonces, gente del Fogón, vamos a darle el micrófono, le pasamos el micrófono a Gabriel Lerner, que es el fundador de Hispanic LA, editor emeritus de La Opinión, que es el periódico en español con más difusión en Estados Unidos. Adelante, Gabriel. No, ya se fue Grabois. Quería decirle algo, quería pedirle algo. Creo que sí. ¿Gonzalo? Sí, Juan salió, pero estoy acá. Gonzalo, Sí. Gabriel, ahí. No, quería no solamente agradecer por esta hora intensa de opiniones, conocimiento, análisis importantes para mí, que no estoy en Argentina desde 1972, sino también invitarlo a que nos mande los textos para publicar en Hispanic LA o en La Opinión, para hacer una voz que llegue a la comunidad aquí. Y me pliego al pedido del compañero de Canadá por una lista o una idea de fuentes fidedignas de información sobre lo que está pasando en Argentina. Me interesa. Entonces, por favor, tienen esta invitación pendiente y muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Hoy no tenemos el segmento de literatura. De todos modos, muchas gracias, Adriana. Sé que estás planificando el próximo encuentro con un escritor que es sorpresa, de mucha de resonancia y calidad. Así que muchas gracias por haber estado, la gente de Argentina, de Brasil, de México, de El Salvador, de Canadá, por supuesto, también. Sé que hay alguien de Chile acá. Un abrazo grandote a todos, y nos vemos en el próximo Fogón, el primer viernes de abril. Adiós, adelante. Argentina is not for sale, dice Adriana. Sí, señor. Bye, gente.